Capítulo 3 Petición de ayuda. Tras cruzar el portal aparecieron en el otro lado, no en el mundo de aquella base en el que ellos vivían, sino en el que pertenecía a Arcana Araman, una de las pocas científicas clase alta de aquel lugar, y que compartía amablemente con una gran diversidad de aprendices sus instalaciones, aunque ella, por supuesto, tenía casi la mitad de un mundo de tamaño jupiteriano para sí misma, y unas cuantas dimensiones de bolsillo. Lo primero que la mujer, cuyas ojeras la hacían parecer una de esas gamer que decide nunca dormir, notó entre los hermanos fue la diferencia del estado de la ropa. Y es que claro, Lisitea se había acordado de pedir a su pulsera que recompusiera su traje. Por otro lado, Solía claramente se olvidó por completo y todavía eran visibles las manchas de sangre seca. Aunque bueno, la propia científica pensó que no era quien para quejarse, siempre iba impoluta claro. Pero llevaba puesto un pijama casual en ese momento, y en muchos más de los que le gustaría admitir. Uf, menos mal que lo lograron, ¿saben? Tenía algunas dudas, dijo mirando a Solía. A su vez, algunas máquinas, o aprendices en armaduras nanotecnológicas, se llevaban a la apenas semi-existente Kainiel a una de las prisiones más importantes de aquel universo, situada en una microdimensión generada con un campo de éxtasis temporal, y algunas medidas extra para evitar la movilidad de los prisioneros de rangos elevados. Esto, ¿es cosa mía o cuando dijiste lo de algunas dudas me miraste específicamente a...? Comenzó a decir Solía. No se preocupen, es broma. Aunque era peligroso, siempre confié en que podrían conseguirlo, dijo mirando específicamente a Lisitea esta vez. Lo estás haciendo aposta. Exclamó Soliad un poco ofendido. Sol, son cosas tuyas, quizás estás exhausto por la misión, dijo Lisitea con tono amable. Esto, quizás. Bueno, es cierto que después de una batalla como esta puedo acabar un poco nervioso, dijo dando un suspiro, y. Espera un momento, ¿estás riéndote? Yo. Para nada Sol, respondió intentando ocultar su pequeña sonrisa. Técnicamente era cierto, solo sonreía nada más, aunque también ocultó eso en vista de la molestia de su hermano. De todos modos, en el fondo, no podía negar que le hacía gracia la interacción entre su aliada, y amiga, y su hermano. Además, estaba segura de que él también intentaría aprovechar para picarla en cuanto tuviera la oportunidad. La relación de Soliad con amistades de un rango similar, o mayor al suyo, siempre tenía pullas por ambas partes. Para resumir, tú también te habrías reído de la pequeña burla que la científica había lanzado. Dijo Araman. Volviendo a lo importante, vi que pasaste un objeto tecnológico extraño por la pulsera tras la pelea. Supongo que quieres saber lo que es, ¿no? Soliad asintió sacándolo de su bolsillo. Quizás en otro contexto habría sido una temeridad, pero la base del TTF tenía suficientes inhibidores para que cualquier objeto tecnológico, por debajo de la tecnología Timiria, no pudiese recibir señales del exterior sin previa autorización. Así que incluso esa cosa desconocida se podía transportar con casi total seguridad, aunque eso no quita que cualquier objeto que llevase a alguien por encima de la clase media tuviese que ser debidamente reportado por si acaso. Bueno, pues, ¿te cuento un secreto? Yo también llevo tiempo queriendo saber qué es, dijo situándolo en una mesa que tenía al lado de la puerta. ¿No lo sabes? Un momento, ¿llevas tiempo queriendo saber lo que es? ¿No es la primera vez que lo ves? Preguntó Soliad, demasiado intrigado para devolver la puya de antes. Arcana comenzó a examinarlo con una lupa que se había formado delante de sus ojos, gracias a los nanobots, sin poder evitar tocar su impoluta, pero desaliñada larga cabellera. Lo que solo hacía cuando tenía entre manos un verdadero reto de su interés. Bien, esto servirá, dijo para sí misma. Verán, hace 2 semanas capturamos a otro sujeto con una caja exacta, también en una misión de clase alta. El tema es que la tecnología estaba destruida y ni siquiera yo pude recomponerla del todo. Además, parecía un detalle colateral y no la parte principal de las motivaciones de ese azuardiano, por lo que tampoco le dediqué toda mi atención, añadió dirigiéndose a los albinos. No obstante, esto lo cambia todo. Claramente los dos tenían algo en común, y esta preciosidad me ayudará a desentrañar la función que cumplen estas cosas en ese algo. Gracias por tener tanto cuidado, Solía. Esta vez debo admitirlo, te has superado. Bueno, aunque apenas me hayan subido de rango, claramente tengo que estar a la altura de las expectativas, dijo sonriendo. El peliblanco no iba a admitir, ni de broma, que casi borra la caja y que si se salvó fue por mera casualidad. Si nadie se daba cuenta de eso mejor que mejor, y si alguien se daba cuenta posiblemente fuese Lisitea, que no diría nada porque tampoco quería fastidiar a su hermano mayor.
Bien, entonces me pondré a trabajar de inmediato, podríamos estar ante algo grande. También avisaré a algunos agentes especializados para que intenten sacarle información a ese sujeto, dijo hablando más para sí misma que para los hermanos. Pueden retirarse, voy a estar muy ocupada, cuando termine les llamo y tomamos algo y eso, ¿va? Claro, aquí estaremos, respondió Lisite. Lo veo bien, aunque a ver si te puedes pasar por la fiesta de celebración. A priori habrá bastante comida, añadió Soliad. Seguidamente, tras un asentimiento de la científica, los dos hermanos abrieron un portal dirigiéndose al mundo en el que vivían. No para descansar, aún era muy temprano y, para pesar de Soliad, aún quedaba para celebrar la fiesta, ya que, posiblemente, se habría pospuesto para otra semana. La misión apenas duró unos minutos, pero en otras circunstancias habrían podido transcurrir días enteros. No obstante, los dos sentían que necesitaban una buena ducha y también un cambio de ropa. Opción que solo relegaban a la pulsera en situaciones de extrema necesidad, ya que era gastar energía de esta a lo tonto, aunque quizás solo fuese una excusa de varios miembros de la base para seguir manteniendo ciertas tradiciones de su vida, la energía que gastaba algo así se repondría en menos de un día. ¿Te importa si voy primero? Le preguntó Lisite. Claro, así saco tiempo para ver algo por la televisión, respondió Soliad sentándose en un sillón de madera que les había regalado uno de sus compañeros. Lisite, sin tardanza, fue a darse una buena ducha. Aprovechando que la temperatura del agua estaba regulada para las necesidades específicas de cada uno, mientras que su hermano se puso a ver documentales. ¿Documentales? Puede que les sorprenda un poco escuchar esto, pero eso es porque lo ven con los ojos de personas cuya información se delimita a un mundo. Un documental en un lugar de esa base podía tratar de casi cualquier cosa. De hecho, ¿cómo demonios los de los quinos de la cuarta dimensión pensaron que esa era una buena idea? Aunque, siendo justos, ya habían detenido a otros dioses antes, dijo pensando en voz alta. En efecto, estaba viendo una de las guerras que había ocurrido el siglo pasado. Un conflicto bélico entre los dioses del Yggdrasil y una especie humanoide de un mundo extradimensional donde la tecnología a vapor había evolucionado a niveles inusitados. Sus mundos se habían cruzado por una alteración provocada por el propio Odín, en una búsqueda de evitar el Ragnarok, y bueno, los mortales del otro universo no se tomaron bien la presencia de dioses en su territorio. Eso llevó a una guerra donde los asgardianos se enfrentaron a la humanidad del mundo al que habían accedido. Claro que los victoriosos fueron los Vanir y los Aesir, pero ciertamente la presencia de autómatas, alimentados por fuentes de energía perpetua en base al vapor, había equilibrado algo las tornas. Fuese como fuese, al final, antes de que hubiera una desgracia, el TTF intervino. Y un par de agentes clase alta, junto a otros de clases inferiores, lograron detener a ambos bandos, y hacerlos firmar un pacto de no agresión que perdura hasta día de hoy. Así que, en resumidas cuentas, era muy posible que Soliad usase la excusa de que eran documentales para ver lo que, en su mundo natal, se podría haber considerado una película de ciencia ficción fantástica si no fuese porque los eventos habían ocurrido. Sol, ya puedes ir, dijo Lisite. Soliad asintió y se fue a bañar. Por su parte, la albina, ahora vestida con unas medias, pantalones cortos, blusa rosa y chaqueta, se puso a ver documentales sobre animales marinos, más similares a los informativos del planeta Tierra, pero que igualmente resultarían fantasiosos para los limitados investigadores terrestres. Al salir del baño y cambiarse de ropa, el look de Soliad era muy similar al anterior, solo que en vez de gris oscuro y negro había usado un tono relativamente claro, siguiendo de esta manera su estilo monocromático que esta vez también se extendía a su calzado. Unos zapatos grises algo más modernos. Bueno, entonces ¿a qué zona vamos? Preguntó Soliad. Por la misión no pudimos quedar con nadie así que, ¿qué tal al distrito recreativo feudal? Respondió Lisite. El hermano mayor asintió y los dos salieron de la casa abriendo un portal que los llevase a su destino. Aparecieron entonces en mitad de lo que parecía ser una especie de Japón feudal, pero con detalles bastante anacrónicos, como puestos de ventas de objetos algo más modernos. El distrito en realidad era la mitad de un planeta que estaba dividido en dos partes. La primera era una zona comercial temática, con más de 10 millones de habitantes permanentes, que se dedicaban exclusivamente al comercio y producción de artículos de ese tipo. La gente de dicha mitad no eran héroes como tal, sino personas que habían pedido asilo, pero, que, a cambio de obtenerlo, se habían especializado para ser los mejores en sus áreas, tienen de los mejores sushis del multiverso si quieren mi opinión.
La otra mitad era conocida como el Distrito Feudal a secas, un lugar habitado por héroes provenientes de mundos y países de estética oriental, donde tenían fundados dojos y otras cosas similares. En ese sitio vivían unos pocos millones, aunque sin llegar a la decena. No obstante, el planeta también tenía una cantidad de turismo de al menos 40 millones de héroes de la base, y otros 20 a 30 con permisos temporales a los que, bajo supervisión del grupo, se les permitía entrar a comprar a diario. Entonces, en mitad de la apreciación de que aquel bello lugar en el que apenas acababan de poner el pie, a Soliad le rugió el estómago durante un breve instante. No era realmente por hambre, sino que parecía que su cuerpo le pedía a gritos algo a lo que había sido acostumbrado siempre que llegaba a aquel lugar. ¿Takoyaki? Preguntó Lisite a nada más escucharlo. ¿Takoyaki? Asintió Soliad sin necesitar nada más para entenderla. Los dos comenzaron a desplazarse entre la no abarrotada multitud, pues había espacio de sobra pese a que, a lo largo de la calle, sobre aquel recubrimiento sorprendentemente resistente de madera ciprés, posiblemente habría casi 100.000 personas. El sitio al que se dirigían era obvio para ambos, tan así que cuando tomaron el desvío de un enorme puente a través de un bosque hermoso, Lisite casi no se detuvo a observarlo, al menos, dando una definición muy amplia al casi, y teniendo en cuenta el tiempo promedio que ella habría gastado en otro contexto en apreciar esa belleza natural. Así, tras apenas unas decenas de kilómetros, divisaron el local. Una construcción, sorprendentemente similar a un templo, rodeada de árboles sakura y cercana a la costa. El templo del Takoyaki. Buenas, señor Tapodi, señorita Ichis, saludó Lisite al entrar. Oh, me alegran que hayan venido, respondió Tapodi, el dueño del local, quien parecía ser un hombre asiático que se conservaba realmente bien pese a superar los 100 años. Tengo entendido que se han mudado a la base, supongo que entonces vendrán más a menudo por aquí, añadió Ichis, una mujer que aparentemente no pasaba de los 20 y cuya belleza se resaltaba debido a su kimono tradicional. Sí, no se preocupen, pueden contar con nosotros como clientes recurrentes, respondió Lisite. Además, aunque quisiéramos dejar de serlo no podríamos, la comida está demasiado buena, añadió Soliad. No saben cuánto me alegro. Pueden sentarse por ahí, dijo el hombre señalando con su tentáculo en una dirección medio vacía sin moverse. Los hermanos se sentaron en una silla a la izquierda. Afortunadamente el sitio no estaba abarrotado esta vez. Aunque era una cuestión de suerte y, bueno, también de la agilidad que tenía a la hora de cocinar el dueño del lugar, pues gracias a sus tentáculos era capaz de preparar, en pocos minutos, comida para la máxima capacidad que el local permitía. Unas 400 personas. Sus extremidades invertebradas también eran lo que le permitía cocinar sin dejar de atender en la barra, aunque las órdenes en mesa las tomaba su ayudante. Los hermanos más de una vez habían pensado en la increíble forma que aquel cocinero tenía de aprovechar sus tentáculos. Sí, no estás leyendo mal, lo he dicho y repetido. Tentáculos. Dije que los que vivían ahí no eran héroes usualmente, no que fueran seres normales. Esos señores, por ejemplo, eran deidades o kamis menores, un pulpo y un pez que habían sobrevivido más de 1000 años y adquirido cualidades únicas. Ese era otro de los motivos por los que cocinaban tan rápido, no tenían carne guardada, simplemente la creaban de la nada sin necesidad de tener que dañar a ningún ser vivo. Era una de las políticas del alimento en la base. Debían evitar el daño o sufrimiento en la medida de lo posible, ya fuese por métodos tecnológicos o, como en ese caso, divinos. Los dos esperaron sentados sin molestarse en pedir, incluso antes de vivir en la base se habían vuelto clientes habituales y siempre pedían lo mismo. Una tanda de takoyakis para compartir con las clásicas salsas del local, que destacaban por un dulzor poco invasivo. Solo tendrían que esperar unos minutos más. No obstante, alguien se sentó en su mesa antes de eso. Vaya, les suben el sueldo y vienen de una a comer, mencionó una mujer asiática, específicamente china, que parecía ir vestida a todas horas para asistir a conciertos de rock y metal. Bueno, a ti no te lo han subido y aún así has venido, respondió Soliad con una sonrisa algo malvada. Sol, Lin, no peleen. Es momento de disfrutar en calma, dijo Lisite antes de que iniciase una discusión, estaba demasiado acostumbrada a esos dos. La comida no tardó mucho en llegar, una ración para compartir entre los hermanos y una ración entera para la mujer. Que les aproveche, dijo Ichis con un saludo formal, dejándoles la comida antes de retirarse. Así que, los que gastamos dinero de más en la comida somos nosotros. ¿No, mascadora? Le preguntó Soliad con algo de sorna. Oye, no es mi culpa, yo soy 100x100 humana pese a todo.
Incluso si saco energía de mi alma, mi cuerpo requiere calorías. Tú funcionas raro, objetó la muchacha. Así siguió un poco la discusión mientras Lisitea comenzaba a comer con tranquilidad, haciendo que los otros dos también decidieran empezar, aunque no sin lanzarse alguna puya de por medio. ¿Por qué las situaciones siempre eran así con su hermano y los amigos de este? Bueno, ya estaba medianamente acostumbrada. De todos modos, no le pasó desapercibido otro detalle. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Necesitas ayuda en algo, Xia? Preguntó Lisitea con amabilidad. Xialin casi se atragantó, y su rostro se volvió rojo de la vergüenza cuando sus intenciones fueron leídas tan fácilmente. Ciertamente se había encontrado a los hermanos por casualidad, pero tenía pensado llamarles y, además, entró en el local al verlos de lejos adentrándose en el mismo. Intentó disimular, pero vio que era inútil, así que decidió explicarse. Verán, no quiero quedarme estancada siempre en clase baja, admitió. Ya, entiendo que la cantidad de créditos que se obtienen son menores y. No es por el dinero, Soliad. Hizo una pausa un momento. Bueno, no niego que siempre suena bien el poder ir a más de un concierto de mis bandas favoritas de pago al mes, pero hay más. He practicado mucho con mi espada, y quiero mostrar que he logrado sacar suficiente provecho a mi poder. Deseo que mi maestro se sienta orgullosa de mí. Y bueno, no puedo ascender haciendo las pruebas porque ya las hice 3 veces a inicios de año, así que solo tengo otra posibilidad. Entonces, necesitas un supervisor de clase alta que sea testigo de verte realizando una misión de clase media, ¿cierto? Preguntó Lisitea entendiendo la situación. Ella asintió, esperando la respuesta. Estaba algo tensa, podrían negarse. Lo que ella quería era algo que pocas veces sucedía, porque algunos consideraban que era desperdiciar el tiempo de gente del rango más elevado. Al fin y al cabo, había otros métodos más comunes de ascenso, aunque ella ya no pudiese aplicarlos ese año, y poco le debía importar a un rango alto que alguien intentase subir al medio. No obstante, cuando los miró a los ojos vio una calidez amable. Bueno, sí, cuando te suban el sueldo, nos invitas a 2 comidas, no hay ningún problema, dijo Soliad. Sol. No puedes pedirle eso, se quejó Lisitea. Bueno, ya escuchaste a mi hermana, que sean 3. No, no me refiero a eso. Me refiero a que no tendríamos por qué pedirle nada. La oriental no pudo evitar soltar una pequeña carcajada mientras escuchaba la situación. Gracias a los dos, en serio, gracias. Tras eso se terminaron los takoyaki, bebieron el té, de los mejores que he probado, aunque nunca me acuerdo de qué planta es. Solo sé que rima con Roma, y tomaron un postre similar a un mochi de tarta de queso que al peliblanco le encantaba. Bueno, entonces, ¿estás lista? Preguntó Soliad en cuanto se terminaron los takoyaki. ¿Ya? ¿Han logrado encontrar una misión para un clase media más? Preguntó sorprendida. Sí, de hecho, muchas. Con los nuevos permisos que tenemos, la pulsera funciona de forma increíble, añadió Lisitea. Entonces se levantaron a pagar y se retiraron al momento. Para la oriental era por un lado desconcertante, pero por el otro agradable, el tener de una vez esa misión. Posiblemente era lo mejor, cuando tenía mucho tiempo para pensar se ponía muy nerviosa. Así que, en cuanto uno de los dos hermanos abrió el portal enfrente de ellos, decidió entrar primero, y luego ver la información que le había llegado a la pulsera una vez estuviese en el mundo que necesitaba su ayuda.